venía de España. Se demoró. Sí, ¿Qué orden nos recomiendas iniciar con esos libros? De pronto no en estuve este en esa momento, clase. en este momento para el nivel que tienen, Sí. ya serían capaces de entender, digamos, parte de esa jerga del lenguaje técnico del trading. O sea, no, claro, incluso a mí me pasa, porque yo no me las sé todas tampoco. Yo a veces leo y me toca leer uno, dos y tres veces el mismo párrafo, porque sigo teniendo huecos, y más que, digamos, la academia armó todo un pensum. Ya. Y fue así como sobre la marcha, pero nunca hubo un texto guía. O sea, Diego y Camilo en su momento, cuando nos enseñaron, nunca fue. Yo saqué esto de este libro. La verdad les confieso, esto de los libros fue porque yo empecé a cacharrear. Y yo vine siendo como el primero o segundo de los egresados que quedó dando clase. Entonces, en esa búsqueda, yo dije, ¿pero de dónde? Porque yo decía, si a la UNA y la universidad siempre le dicen, el texto que vamos a utilizar para tal materia es este. Y yo Claro, decía, claro. ¿pero aquí dónde? Y empecé a buscar, y ahí me fui dando con todos estos libros por accidente. No porque Diego me dijera, mire, léase esto, O nada. sea, es bueno adquirirlos y tenerlos para consultar Sí, esporádicamente. O leérselos todos de un tajo, ¿no? ¿Cómo se recomienda? la verdad es que, por ejemplo, el libro de Morphy, aunque viene construido, o sea, viene hecho sobre el mercado de acciones, uno siente, cuando lo lee, estoy seguro, Javier ya después, más adelante a lo mejor me dirá, uno siente que lo que ve ahí, aunque no son los gráficos de Forex, y es como si uno los viera en Forex. Aplica exactamente, mira, voy en la página 85. Perdón que te interrumpa, Jaime. Sí. Voy en la página 85 y te voy a confesar algo, o sea, y tú estás haciendo el curso de una manera fantástica, pero me han quedado algunas dudas, y no es que no las quiera preguntar, pero lo que he entendido es que esto es un proceso y uno tiene que ir como asimilando y luego va. Yo, la verdad, hasta ahora empiezo con esto. No había ni siquiera intentado en el pasado Sí. hacer nada de estas inversiones. Entonces, pues se me abren muchas dudas, pero en la medida en que he ido leyendo el libro, Jaime, he ido Sí, aclarando varias de las dudas que tenía. O sea, hay algunas cosas, yo todavía tenía algunas dudas con resistencia, soporte y estas cosas, pero cuando ya empieza uno a leer el libro, terminan de aclararse y tus explicaciones ya se vuelven muchísimo más claras. O sea, ya empieza uno a entender mucho más. O sea, a mí la verdad me ha servido, pues obviamente tus explicaciones han sido maravillosas, Jaime, y muy ilustrativas y muy de tu experiencia. O sea, has sido extremadamente generoso con tu experiencia, la tuya, la vivida por todos estos años que la has transmitido hacia nosotros. Pero el libro, la verdad, me parece que es una guía complementaria a lo que tú nos estás explicando, también muy útil, muy útil. Y lo que tú dices lo que dijiste hace un momento, ya empieza uno a entender. O sea, si yo me hubiera puesto a leer este libro solo hace un mes, pues posiblemente no hubiera entendido mucho, me hubiera tocado leerlo 20 veces para poder entender. Con las explicaciones que tú nos has dado, la charla que tú nos has dado, esta es creo que la 10ª clase. O sí. sea, he estado leyendo este libro literal de corridito, ya empieza uno a entender muchísimo más, y empieza de pronto algunas dudas que van quedando, ya uno rápidamente con las explicaciones que tú nos diste ya van quedando solucionadas. Entonces a mí la verdad ha sido pues tus clases maravillosas, y el libro creo que ha No, sido muy fácil, ha y sido es que muy fácil Javier, empezar a por leerlo. O sea, es ejemplo, como si no terminara uno sin ver por nunca. allá volviendo al colegio a trigonometría y Muy buenas noches, bienvenidos una vez más. Vamos a comenzar entonces con nuestra clase Dale, yo, número Cristian, mañana te 10. mando la Hoy carta. vamos a ver un O no sé método con si un me das nombre bien autorización y le extraño, está en fusillo la japonés, mocha ahí. se llama Ichimoku Kinko Hyo. Tranquilo, señor Marco, no vaya a copiar nada porque de pronto lo copio mal, y Javier, que yo los veo copiando siempre. Mejor esperen a que ponga la diapositiva para que vean las letras con el alfabeto de nosotros, porque el nombre de por sí es bien rebuscado. Listo. Ichimoku Kinko traduce de un vistazo sobre el gráfico. Más fácil así, en español. Y es con medias móviles, y ya se van a dar cuenta las rarezas del nombre de las medias móviles. Listo, entonces ya comparto la pantalla. Vamos a ver, ya saben, un pedacito de teoría, y de una nos vamos a MetaTrader a la explicación.
Bueno, entonces, dos temas como les decía. Vamos a ver el Ichimoku y el ATR, ¿vale? Son los únicos dos que vamos a ver en noche. Esta parte de análisis técnico estadístico en la práctica obviamente hace referencia a la explicación ya práctica, valga la redundancia, en el MetaTrader ya para entenderlo muchísimo, muchísimo mejor. Listo. Entonces, ahí ya se dan cuenta cómo es que se escribe bien. Esta sería, digamos, el uso de la herramienta ya pues con nuestro alfabeto latino, ¿no? Ahí está cómo se escribiría. Ichimoku Kinkogyo. Listo. Vamos a ver entonces de dónde viene y cómo está. Aquí sí hace falta la foto del señor, es lo único. Pero bueno, ahí les voy a echar la historia bien, bien resumida para que sepan de dónde viene. Esto es creado en la década del 40, para algunos en la década, a mediados de bueno, a finales, comienzos de la década del 40 dicen algunos, otros dicen que fue durante los años 50. ¿Listo? Estamos hablando siglo XX. Ya podemos decir con toda seguridad, bueno, con toda regla del siglo pasado, ¿no? Aunque suena un poco raro. Listo, entonces, entre la década del 40 y el 50, un señor llamado Goichi Osoda, de profesión periodista en Japón, empieza a indagar, empieza a escarbar un poco sobre un posible método para operar el mercado basándose en los históricos del arroz. Ahí es donde nace todo. Pero aquí no acaba todo. Goichi era una persona bastante curiosa, como les digo, de profesión periodista, salía, cubría sus reportajes, volvía, entregaba al editor, ya era bastante reconocido, prácticamente no tenía no lo corregían en nada, ya era toda una autoridad. Y él era aficionado, autodidacta y aficionado a materias que tienen que ver con ciencias duras. Entonces, era común que en la oficina de él mantuviera libros de química, física, matemáticas, álgebra, trigonometría, cálculo. Entonces, al hombre le gustaba mucho todo eso y toma todo este conocimiento y obviamente cuando conoce el tema de los mercados trata como de encontrar un camino. Lo otro es que él se da a querer mucho por la gente porque él, por donde va pasando iba diciendo, hablaba con la gente y decía, miren, yo estoy leyendo esto. Y terminaba dando clases, obviamente, llevando a la gente a la primaria otra vez, ¿no? En sus recuerdos y al bachillerato. Tal es así que una de las anécdotas que se conocen es que en una ocasión la esposa lo manda a comprar carne a la tienda y le tocó casi que irlo a sacar de las orejas porque llevaba 4 horas y no había regresado con la carne, con el mandado. Entonces, el dueño de la tienda en aquel entonces ya le tenía un tablero porque le gustaba hasta verlo hacer ecuaciones de álgebra. Entonces, cualquier persona que iba pasando se embobaba viendo cómo él explicaba y se quedaban y la romería de gente ahí viéndolo a él hablar. Esto se corre la voz y un día cualquiera un muchacho de la Universidad de Tokio llega allá con un problema que había dejado un profesor y que tenía una nota adicional y es aquí donde empieza la verdadera historia de Ishimoku. Este muchacho estaba en los veintitantos años, eh, entra al periódico, pregunta a Goichi, le dicen sí, él está allá en su oficina, pasa, se presenta y le dice que la fama que se ha ganado por estar hablando de matemáticas y de diversos temas de ciencias naturales lo lleva a pedirle un favor, si es capaz de resolver ese problema. Él lo mira y resulta que Goichi tal vez había estudiado algún método similar y le pareció muy sencillo y le ayudó a resolverlo. ¿Sí? La condición fue que para que no se diera a conocer más, porque ya se le hizo raro que un universitario lo fuera a buscar sin conocerlo, es que no le dijera a nadie que le había explicado y que él mismo se atribuyera el éxito. Pasan los días y cuando este profesor llega otra vez a clase y pregunta a los muchachos quién fue capaz con el ejercicio, él alza la mano, el que había hablado con Goichi, y lo resuelve de una manera tan sencilla que el profesor queda como admirado y le dice, ¿usted cómo lo hizo? Entonces dijo, no, pues esto es así, ta, 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 ta. El profesor se le pareció un poco extraño, él se gana su nota, y al final de la clase todo el mundo empieza, ¿quién le explicó? ¿Quién le explicó? ¿Quién le explicó? Y tanto fue la presión que termina diciendo que Goichi. Es así que empiezan a pasar los días y empieza la fila de estudiantes de ingenierías y de economía allá en el periódico. Al dueño del periódico le pareció muy curioso y aprovechando también la fama de Goichi, que se volvió una especie de rockstar de las matemáticas, entonces daba el tour por el periódico y así vendía periódicos y conseguía nuevas inscripciones, o sea, todo el paquete incluido. Goichi aquí después empieza a preguntar y cuando le dice al estudiante por qué tantos universitarios, se da cuenta que él no le cumplió la palabra, afortunadamente,
Y en una de esas tantas visitas, bueno, y antes de contarles un poquito más, tanto es así que hasta los hermanos pequeños con tareas de primaria y demás terminan buscando a Goichi, o sea, hermanos y primos de toda esta muchachada que ya estaba en la universidad en esa época. Goichi de por sí ya era un hombre mayor, estaba pasado los 60 años, y en una de esas visitas ya él se hizo muy amigo del muchacho, del primero que fue, le dice, él ve y le dice, ¿usted qué está haciendo acá? Le dice, no, mire, pues acá le muestro, estoy buscando un método de predicción en el cual se pueda operar el mercado del arroz. Y le digo, eso está muy interesante, ta, ta, ta. Bueno, entonces Goichi le pide un favor, le dijo, hágame un favor. Entonces el muchacho le dice, sí, ¿cuál será? Entonces él le dice al muchacho que como él ya es un hombre mayor, ya obviamente ya pasaba de los 60, eh, le ayudara a desarrollar el método y si en caso tal él moría, el último deseo de él era que eso lo sacaran en un libro y se lo explicaran a todo el mundo, así como él lo hizo con la gente cuando explicaba sus cosas de matemáticas. Al muchacho le pareció curioso eso, le dijo que sí, y se pusieron manos a la obra y llamaron a los otros compañeros y se juntaron con Goichi a estudiar. Goichi inicialmente lo había llamado Ichimoku Sanji, que es el nombre en mayúscula que ustedes ven en el segundo párrafo, que significa de un vistazo sobre la montaña. Y después, cuando empiezan con los muchachos, pasa a llamarse Ichimoku Kinko-hyo, que es como lo conocemos hoy en día, que significa de un vistazo sobre el gráfico. ¿Listo? Y ahí viene el nombre. En efecto, Goichi muere. Bueno, ahí en el medio pasa una situación, ¿no? Comienza estalla la Segunda Guerra Mundial y saben lo que pasó, bueno, con lo de Hiroshima y Nagasaki, así que ahí un poco se retrasa todo. Sin embargo, los muchachos siguen y continúan y continúan. Y es así, y la historia es más curiosa porque estos muchachos ya se gradúan, obviamente llegan a ser ya hombres adultos, aún están puliendo el método, viene una segunda cochada de estudiantes, esos también se alcanzan a graduar y alcanza a llegar hasta una tercera cochada de estudiantes. Es decir, Goichi no alcanzó a conocer ni la segunda ni la tercera. Goichi ya murió obviamente por causas naturales. Los muchachos se quedan con el legado y es así como llegamos a los años, ya a mediados de los años 60 y en uno de estos viajes, un operador de Wall Street está en Japón mirando a ver cómo es que ellos trabajan, ve un libro, el libro recién sacadito del horno. Precisamente uno de los muchachos que trabajaba en bolsa era discípulo del discípulo de los discípulos de Goichi. Incluso algunos de los muchachos que trabajaron con Goichi alcanzaron ya a morir, o sea, ya se hicieron mayores. Entonces el legado de Goichi aquí queda y entonces él le dice, ¿qué es esto? Dice, no, es un método que desarrollamos que viene del maestro Goichi Osoda y que se desarrolló también con los otros maestros. Yo soy, entonces ahí, bueno, se presenta, ¿no? Yo soy gente de la generación, soy discípulo del discípulo de los discípulos de Goichi, etcétera. Entonces les dice, con mucho gusto le puedo explicar. Bueno, empieza a explicar y este gringo queda maravillado con esto. Es así que le dice el muchacho, ¿puedo llamar a alguien de los Estados Unidos para que venga y ver si se puede copiar? Claro, entonces él le explica, ¿no? Que el sueño del maestro Goichi era que esto se difundiera por todo el mundo y el legado se siguiera una y otra vez enseñando y enseñando. Bueno, llegan unos programadores allá a Japón, ven toda la cosa y cuando ven lo que ellos habían hecho, quedan impactados. Y la orden fue, eso que ellos hicieron, mira a ver cómo lo pasa un software de computador. No, pero es que eso está un poco complicado. Hágalo. Mira a ver cómo se hace. Tal es así que el método se presenta en el año 94, o sea, pasa mucho tiempo, ya cuando los sistemas obviamente empiezan a ser más robustos y todo. Se presenta ya formalmente en el año 93, 94 en Wall Street y es tan supremamente sencillo que se convierte hasta hoy en día en una de las formas más útiles de análisis de los mercados. Dejemos la historia hasta aquí para no alargarme más. Esta es la historia entonces de el Ichimoku, que como cosa rara y para variar se recomienda usarse en vela de día. ¿Listo? Es decir, aquí tenemos un método que es de largo plazo. O sea, nace en vela diaria, nace en vela diaria, se puede utilizar incluso en vela de semana muy bien, se podría utilizar en vela de mes aún muy bien, ¿sí? Y bueno, aquí no tengo el libro, si no se los hubiera mostrado aquí antes de empezar. Hay algunos libros, después los podemos buscar en Buscalibre, donde viene todavía
con gráficos a color, eso sí viene bien explicadito por si quieren profundizar. eh, al- eh, Todo lo que vamos a ver esta noche, ¿sí? A modo que ustedes tengan ahí de pronto algún material por si les llega a gustar, obviamente. Mínimo, y esa es la recomendación, esto sí lo leyeron en los libros, aunque yo antes de, pues, de darme cuenta ya lo trabajaba así hasta cuando lo usé, 4 horas, ¿listo? Debajo de 4 horas, marca error, entradas en falso, ruido, etcétera. ¿Por qué? Porque es un método de predicción de largo plazo. ¿Listo? Ya saben, 4 horas para arriba o puntualmente así, día que es donde nace el método como tal. El Ichimoku son 5 medias móviles, ¿no? Entonces ya vamos a ver cómo es el tema. Aquí pauso ya la clase, ahora sí, pauso la explicación más bien con las láminas. Hay unas láminas ahí, ustedes después las van a ver cuando vean ya el material mañana, cuando ya están estudiando. A mí me gusta más como mostrar de una vez lo práctico, me resulta como más fácil que mostrarlo ahí en las láminas. Entonces ya vamos a ver. Listo, entonces aquí minimizo esto, maximizo aquí el MetaTrader. Listo, y comparto de nuevo la pantalla. Listo, entonces aquí, acá, listo. Ahí está. Mensaje, propaganda de último momento para los que de pronto no entran ayer al laboratorio. Usando la inteligencia artificial, me dice que la operativa de largo plazo está muy maluca de hacer. ¿Listo? Si alguno está tratando de operar de 4 horas para arriba, está, bueno, en 4 horas más o menos, pero ya trabajar en vela de día o semana está bastante jodido. La recomendación es, que me dio la IA, es que si yo quiero hacer trading, lo haga en marcos de tiempo pequeños, porque se están dando volatilidades muy pequeñas por ahora. Pero si yo quiero operar algún instrumento de largo plazo, me dijo que el mejor instrumento en este momento era el dólar indexado, el USD Index. ¿Listo? ¿Por qué? Me dice ella que este será el disparador para que el eurodólar mueva y cuando ahí ya tengamos tendencia definida de largo plazo, porque ahorita el largo plazo está enredado, tan pronto veamos esa reacción de largo plazo en el dólar indexado, dispara de una vez todas las otras divisas. Ahí ya podríamos operar un poco más cómodo y demás. Si ustedes se dan cuenta, y muchos rangos así en los marcos de tiempo grande, a nivel de patrones de velas, pues chévere, porque le permite a uno coger el PDF de las velas y demás. Entonces dice, este patrón es tal, aquí tal, pero no pasa de un rango. Entonces al final necesitamos es que se muevan para que eso que vemos en el manual pues tenga sentido, porque realmente cuando todo está en rango, pues lo que hacemos es quedarnos en nada, ahí a la espera de ver cómo es que reacciona y cómo se comporta el mercado, digamos, en esa lectura orgánica que es esto, operar a punta de velas japonesas. Listo. Entonces, operemos con el dólar indexado, aquí lo tengo. Saben ustedes que se llama aquí dólar-INDX, ¿listo? Dólar index. Cuando veamos la clase de social trading, me acuerdan, porfa, para colocarlo en TradingView, pero en TradingView no aparece con este nombre, aparece con el nombre que aparece en el mercado de futuros, DXY, ¿listo? Es el otro nombre técnico con el cual se coloca. Aquí por si acaso quieren copiar el nombre completo, sin el guión bajo. Pues, en español nosotros lo escribiríamos así, literalmente en español se escribiría así, dólar, la palabra dólar y la palabra indexada o indexado, dólar indexado, eso es una de no, dólar con X, ¿no? Si no, Miguel de Cervantes por la noche les tira las patas. Dólar indexado, ¿listo? Dólar indexado. Y en inglés, pues es USD, uy, ¿qué dice aquí? Ya, USD, espacio, otra palabra, index, ¿listo? USD index, así aparece. ¿Qué es? Jaime, por favor, esas recomendaciones, ¿cuánto tiempo de vigencia pueden tener más o menos? ¿Qué cosa? ¿Para el dólar Que indexado? lo que le está diciendo a usted la IA sobre el dólar indexado, ¿cuánto tiempo tiene más o menos de validez? Tiempo se puede No, cumplir? solamente me dijo que estuviera pendiente en largo plazo para estarlo vigilando siempre en vela de día y de semana. Para Pero no que hay un tiempo establecido, no, semanal, mensual, no. ahí es donde uno dice, si esto fuera predecible, como aparece en los libros, todos tendrían plata. Sí, claro. Sí, yo creo que Javier ya se dio cuenta que las explicaciones que vienen en el libro de Morphy son muy ideales, o sea, salen los gráficos bonitos, pero cuando uno se pasa aquí a Forex, encuentra cosas Oye, más sí, jodidas.
todo es perfecto. Sí, entonces uno dice, por eso yo les decía, al principio cuando recién empezamos a estudiar, aprender esto es rápido y usted dice fácil, pero pasen lo ideal a lo práctico y se dan cuenta Práctico. que el mercado es puro ruido, está muy, muy manipulado. Listo, entonces dólar indexado o USD index, ahí está. Entonces vamos a colocar el Ichimoku ahora sí. A propósito, aquí abajo tienen un Ichimoku, pero es el editable, ¿listo? Ese igual no lo vamos a trabajar, pero por si acaso, o al menos en el MetaTrader 4 venía, así aquí está, Ichimoku. Pero Pero en qué carpeta está? ¿En qué carpeta está, Jaime? ¿Te puedes devolver un segundito? esto es en la examples, por si acaso, En que la es donde estaba examples todo. No, pero de ahí no lo vamos panels. a sacar, de ahí no lo vamos a sacar, Ah, ok, ok, ok. sino que les digo que ahí está, por si más adelante alguien se anima a estudiar la parte de código, y ahí está. El Ichimoku que vamos a trabajar, volvemos a la carpeta de tendencias. Aquí está, miren. Está más o menos como de la mitad más una hacia abajo. Aquí está. Es decir, que esto pertenece precisamente a la categoría de indicadores de tendencia. ¿Por qué? Ya se van a dar cuenta. Son un montón de medias móviles y obviamente las medias móviles pertenecen, digamos, a la categoría de indicadores de tendencia. ¿Listo? Entonces, ahí lo vamos a ver. Entonces ya lo pongo. Entonces, le vamos a dar doble clic, le vamos a dar doble clic, ¿listo? Y aquí vamos a encontrar, primero que todo, el recuadro de parámetros, dice Tenkan-sen, ahí es donde yo les dije, vuelven los nombres raros. Les confieso, yo no me acuerdo la verdad qué significa esto en español. Aquí yo lo leo, digamos, como lo leeríamos nosotros fonéticamente hablando, pero no recuerdo qué traducen la verdad. Tenkan-sen, Kijun-sen y Senkou-span B. ¿Listo? Senkou-span B. De lo único que me acuerdo es... Ah, no, aquí no sale la palabra, mentiras. Entonces son tres medias móviles las principales. 9 periodos, 26 periodos, 52 periodos. Aunque aquí no salga por ningún lado cierre, está aplicado al cierre, ¿listo? Es ya implícito el tema. En colores, ustedes se van a dar cuenta que bien aparecen otras. Entonces, aparece una que está en rojo Ah, bueno, una cosa. Si ustedes están mirando ahora el MetaTrader, van a tener los colores distintos. Yo los cambio para efecto, sí, de la explicación. Entonces, las cinco medias móviles que conforman el Ichimoku son Tenkan-sen, Kijun-sen, Chikou-span, Kumo arriba. El arriba es lo único que está en español, y Kumo abajo. Para el caso de las dos últimas, que no lo he vuelto a ver, la verdad, en ninguna de las versiones de MetaTrader, es que Kumo arriba y Kumo abajo también se conocen. El Kumo arriba se conoce como Span, así, Span A, con la A mayúscula, Span A. Y el Kumo abajo se conoce como Span B. Voy a colocar aquí un signo de más. Span B, Span B, con la B mayúscula. Entonces, la suma del spam A y la suma del spam B me da algo que se llama el CUM. CUM es la única palabra que distingo aquí, que es nube en español. ¿Listo? Es la palabra nube en español, el CUM. Y ya vamos a ver cuál es el CUM. Por ahí vamos a explicar. Si yo coloco esto de golpe y les digo, miren lo que vamos a ver hoy, se me van a ir para atrás. Ya les muestro por qué. Entonces voy a poner esto en vela de día por ahora, que es donde vamos a hacerlo hoy. Y voy a colocarlo de golpe. Imagínense lo que sería la clase si se lo explico de golpe así. Ahí lo tienen. Yo creo que me van a hacer cara fea y me van a decir, ¿en qué nos metimos? ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo explico yo? Yo quito todos los colores, o sea, pongo en transparente, ya se van a dar cuenta, aquí lo que hago es darle clic derecho, propiedades de Ichimoku, y le coloco aquí color ninguno, color ninguno, color ninguno, y empiezo explicando primero aquí, y quito aquí color ninguno, y empiezo explicando primero el Kumo arriba. Vamos a empezar primero con Kumo arriba, ¿listo? Kumo arriba, el arriba hace referencia a la tendencia alcista, ¿listo? Entonces vamos a hablar primero de la tendencia alcista y de esa media móvil. Entonces, como arriba es verde, ¿sí? Aunque aquí yo tengo las velas a blanco y negro, pero aquí sí es mejor tener colores, entonces utilizo un tono pastel pues para que no chille ahí con la vista. El color que les sugiero, por si acaso ahí, dependiendo del computador, de la resolución y nitidez de cada una de sus pantallas, pues al menos el que yo me gusta utilizar es este, el que estoy señalando ahí con el puntero, se llama Dark Sea Green, ¿sí? Dark Sea Green, ahí está. Tercera columna viene siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tercera columna, posición 7. ¿Listo? El Dark Sea Green. Listo, ahí está.
Y apenas si le coloco línea continua, porque la primera vez que ustedes lo ponen, si mal no recuerdo, esto viene con las líneas punteadas. ¿Listo? Ahí está, le coloco la línea continua y le doy a aceptar. Ya la cosa empieza a ser un poco distinta. ¿Listo? Un poco distinta. Entonces la explicación va a ser muy sencilla. Se van a dar cuenta que eso es una herramienta muy chévere, pero al mismo tiempo tiene sus cosas, ¿no? Sus gallitos. No hay nada perfecto. Lo que ustedes ven aquí es una media móvil de 26 periodos con un detalle. Fíjense en dónde termina la media móvil. Voy a agrandar la imagen. No está terminando en la vela de hoy, está terminando más allá, más adelante. Si colocáramos la línea vertical en la última vela y a partir de aquí empezamos a movernos de a uno en uno, guiándonos con la fecha, con el calendario que sale en la línea de abajo, en el banderín de abajo, cuando llegamos aquí, exactamente han pasado 26 días. ¿Listo? Es decir, que aquí tenemos una media móvil de 26 periodos adelantados. ¿Listo? ¿Recuerdan cuando yo les expliqué la primera vez que vimos medias móviles? Aquí me pasé aquí al gráfico del eurodólar un momento. Cuando yo les dije que cuando colocábamos las medias móviles aquí en desplazamiento estaba en cero, que yo les dije que si está aquí es porque termina en valor presente, pues algo así lo que tenemos, pero aquí ya se hace automático, es que ese desplazamiento de 26, por ejemplo, me daría desde la vela blanca, por ejemplo, en este caso, hasta la punta del azul, esos 26 espacios. Lo que estoy haciendo es adelantando o moviendo hacia el futuro, pongámoslo así, hacia la derecha, el gráfico, la media móvil. ¿Listo? Entonces, me voy a volver al gráfico del indexado. Eso es lo que tenemos aquí. Pero miren lo curioso del tema del método como tal. Si yo me achico, empiezo a darme cuenta de dos cosas. La primera, que el contorno de las velas del movimiento, lo voy a hacer así muy por encima, al final de cuentas es lo mismo que tenemos acá con la nube, con ese pedacito del Kumo A. ¿Listo? Este es el Kumo A, no se les olvide. La media móvil de 26 periodos adelantados, es el Kumo A. O el que aquí llamamos, recordemos, ahí le estoy dando otra vez clic derecho, Kumo arriba. ¿Listo? Kumo arriba es el mismo Senku Span A o Span A. ¿Listo? Que acabé de colocar. Entonces ustedes se dan cuenta que es el mismo cúmulo, el mismo contorno, pero movido hacia la derecha. Ahí se puede ver, por ejemplo, aquí más adelante donde va el gráfico, ustedes se van a dar cuenta que este pedazo que está aquí, por ejemplo, es este pedazo que está acá. ¿Listo? Entonces lo que tenemos que es lo mismo, pero adelantado. ¿Listo? Lo mismo. Eso es uno. Lo otro, empezamos a darnos cuenta que en ciertas secciones las velas empiezan a quedar por arriba, tramos muy largos empiezan a quedar por arriba y en otras partes empiezan a quedar tramos muy largos por debajo de esa nube. Por ahí va la clave ahora que juntemos con el otro span, ¿listo? Con el otro pedazo. Eso es lo otro. Y lo otro, que ya es de una forma más didáctica, es que ustedes empiezan a ver, ahora sí voy a agrandar un poquito el gráfico, empiezan a ver que cuando hay volatilidad o la tendencia se va haciendo fuerte, estas rayitas van siendo cada vez más altas. Entonces podríamos decir que esto es una especie de volumen implícito que tenemos acá, sabiendo que no podemos trabajar volumen en Forex porque es un mercado descentralizado y además tenemos un CFD, es decir, no tenemos ningún contacto, no tenemos ninguna referencia del mercado de futuros para saber cuántos contratos de euro, en este caso de dólar indexado, se están negociando hacia arriba o hacia abajo. ¿Listo? No tenemos ese parámetro. Entonces, podríamos decir que el mismo Ichimoku tiene una especie de perfil de volumen incorporado. ¿Listo? Entonces, cada vez que se hace bien alcista, se empiezan a colocar las líneas, ¿no? Empiezan a aparecer cada vez más altas. Y obviamente, cuando se van rangando, pues miren que se lateralizan las líneas y obviamente van siendo más corticas. Entonces, cada vez que es alcista, miren, aquí se lateralizó porque obviamente este pedacito aquí viene siendo este pedacito acá. Miren, esta subida era este pedacito aquí. Y el siguiente, que era este pedacito como está por acá, pues viene siendo acá. Acá lo mismo, la tendencia alcista no es que haya sido muy, muy, muy pronunciada, o sea, desde aquí, que es este pedazo, pero se van viendo ahí también. Lo otro es que ustedes se dan cuenta que en ocasiones las velas quedan escondidas, ¿no? Quedan traslapadas allá atrás de esta línea. Ya vamos a ver qué es lo que pasa cuando quedan allá traslapadas. ¿Listo? Por ahora, ustedes no se les olvide la referencia. Tenemos una media móvil
llamada Kumo arriba, o llamada Span A, o Kumo A, pueden colocarlo así también para que la memoricen rápido. Los tres nombres son válidos. Kumo A. El Kumo A hace parte de la tendencia alcista y es una media móvil de 26, no se les olvide, 26 periodos adelantados. Listo. Ahora vamos a poner la otra porque una sola media móvil en sí misma no tiene ningún sentido. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa cuando la juntamos con otra. Vamos ahora a colocar Kumo abajo, que viene siendo el Span B. ¿Listo? Span B. Si el de arriba o arriba hacía referencia alcista, pues abajo hace referencia ahora a bajista. Entonces aquí acostumbré a colocar un color más suave. Normalmente coloco este, puede ser el siena, viene siendo el última, penúltima, antepenúltimo. El segundo color de la antepenúltima columna, sabiendo que esta es la última columna, penúltima, antepenúltima, sí. De la antepenúltima columna, este que dice siena, se va a ver bonito, no es un color tan invasivo. Listo, ahí está. Ahí les cuento un poco cómo me memoricé, porque cuando yo estaba estudiante, esto me dio al principio lata. Uso casi siempre los dos colores por una razón un poco boba. Comparaba esto con un árbol. Lo verde es el follaje de un árbol y lo marrón es el tronco y el tronco está en la tierra. Y la tierra está abajo, entonces ahí hacía referencia a lo bajista, como que lo memoricé así. Listo. Entonces, ahora aquí ¿qué tenemos? Primero al final. Vuelve y juega. Empata, como si fuera una mordida. Cierro aquí y termino las dos líneas. Es decir, que comparten el mismo número de periodos. O sea, de adelanto. 26. Pero ahora hay una diferencia. Sin saber el número, que todavía no les he dicho el número, ustedes se pueden dar cuenta que quién manda la parada. ¿Quién es la rápida? ¿La verde o la marrón? La marrón. ¿Sí? ¿Quién da más? La, ¿Cuál es la, la ma- la marrón. La marrón. ¿La marrón manda la parada o la verde? ¿Cuál es la media móvil que da la entrada? Ah, ¿La verde o la marrón? la, Miren entrada, bien. la entrada para comprar la verde. ¿Y para vender la verde no la da? Sí, es como la que da los cruces. Correcto. La media, aquí el Kumo A podríamos decir que es la media móvil rápida. ¿Listo? Y el Kumo B, que ya les digo de cuánto es el periodo, es la media móvil lenta. ¿Listo? Entonces, esta es una media móvil de 52 periodos, 26 periodos adelantados. ¿Listo? Es decir, es el doble de periodos de la primera que explicamos. ¿Por qué estos números? ¿De dónde se inventaron estos números? Pasa que en Japón, hasta hace unos pocos años, bueno, hasta hace ya bastantes años, no pocos, sino ya bastante, se dejó de trabajar los sábados. Entonces ellos sí trabajaban de lunes a sábado, descansaban los domingos, y ahí sí cuadran ya las cuentas de lo que es un mes. Entonces tenemos un mes de 30 días, donde hay 26 días laborales. Entonces de ahí viene el 26, ¿sí? Y la media móvil del 52 hace referencia precisamente al cruce o a la evaluación que se le haría a 2 meses de trabajo. Es decir, tenemos el cruce, se podría decir, de una media móvil de mes versus una media móvil de 2 meses. ¿Listo? De ahí vienen los números. Bueno, entonces ahí está. Efectivamente, ya con el dato que les acabo de dar, si una es de 26 y la otra es de 52, pues claramente la media móvil verde hace referencia al alcista. Pero ahora ya se completó el mapa, miren. Tenemos en zonas, ahora siguen definidas, tramos alcistas y en otras tramos bajistas. Vamos a explicar primero cómo se busca la tendencia alcista y cuáles son los pros y los contras de esto. Lo primero, ¿qué pasa cuando las velas quedan atrapadas en la nube o aquí? Los muchachos con Goichi dejaron por escrito lo siguiente, a esto se le llama zona de turbulencia. Zona de turbulencia. En la turbulencia jamás vamos a operar, jamás. ¿Listo? Aplicando las reglas de Ichimoku, ¿no? Jamás. Excepto que nosotros veamos, por ejemplo, como aquí, que me salió apenas el ejemplo, como aquí, que la nube está muy delgadita, que uno dice, sí la puede romper fácil. Sería la única excepción. La recomendación sigue siendo la misma. Tenemos que tener aquí velas, que algún patrón de vela de confirmación libre, fuera de la nube. ¿Listo? Pero aquí es donde empieza lo interesante y donde el método aplica. ¿Por qué? Porque si vamos a eso, ahora voy a dar aquí un poco más el gráfico, porque si no les acabo la vista. Si vamos a eso y miramos aquí el gráfico,
Pues hombre, ustedes dirán, listo, si hay que buscar un patrón supuestamente alcista, sin saber que aquí esto iba a retroceder, pues ustedes dirían, esta vela blanca está aquí como bien y no pasa nada, ¿sí? Ahora, solo mirando la nube, el detalle es lo bonito. Entonces, aplicamos la regla del cruce de medias móviles. Cuando tenemos, ¿sí?, una media móvil que cruza de La cruzó abajo por debajo. hacia arriba, la tendencia es alcista. Pero ahora ustedes ya se van a dar cuenta por qué es importante ya tener las dos nubes pegadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que el delator, cuando es alcista, precisamente son las barras. Entonces empezamos a ver las barras verdes cada vez más arriba. Entonces, no solo la verde tiene que estar libre, sino visualmente nosotros deberíamos empezar a ver barras. A lo mejor, esta vela que aparece aquí es apenas la que está apareciendo por aquí abajo. O sea que apenas está empezando. Tendríamos la libertad de decir, bueno, entramos o mejor esperamos, ¿sí? Hay que ver ahí entonces qué es lo que pasa. Bueno, incluso aquí estoy errando, que estaría muy cerca. Esto podría ser incluso más atrás, podría ser como por aquí, ¿sí? Podría ser como por aquí más bien. Bien abajo. O sea, una de estas, este cruce podría ser aquí incluso bien abajo. Si buscáramos aquí exactamente hasta aquí los 26 periodos que hubiese, ¿sí? Le estoy errando ahí bastante. Entonces, no es esta aquí. Esta visualmente sí es una entrada, digamos, desde lo técnico normal que veníamos haciendo, sería aquí arriba. Pero si miramos, digamos, respecto al cruce, sería aquí. Entonces, ¿cuál es el detalle cuando está abajo y cuál es el detalle cuando está arriba? Entonces, una tendencia alcista que se dé en territorio de lo bajista, o sea, debajo de la nube, se debe considerar como un movimiento alcista débil. Nunca se debe hacer. ¿Listo? Entonces, todo movimiento alcista que se dé debajo de la nube se considera débil. No se debe hacer. Se debe hacer siempre arriba. Y aquí ustedes ya se van a dar cuenta que está el primer pero de todo lo que hemos visto hasta ahora. Por lo tanto, el Ichimoku es un método que, ¿qué? De entrada precisa o entramos tarde al mercado. Entrada tarde. Tarde. Por ser medias móviles y aparte adelantando eso más, entramos tarde, muy tarde al mercado. Entonces, ¿el tema cuál es? El tema es, eso está en uno de los libros de Ichimoku, después, no me acuerdo en cuál, ahora al final podemos mirar los libros en Busca Libre. eh, es que perdemos un 20% total del 100% de un recorrido que podamos detectar, sin importar si es alcista o bajista. ¿Listo? 10% en la entrada y 10% en la salida, porque estaríamos saliendo igual, tardío, si nos vamos guiando por el cruce que va dando ya al final también la nube. Pero lo interesante es eso, que solo mirándolo así, cuando ustedes ven las velas aquí arriba, vela de confirmación, ¿sí? Y ven el cruce de la media móvil de 26 de abajo hacia arriba, pues ya va siendo un parte de tranquilidad. Entonces, ¿cuándo tomamos entradas en compra? Cuando veamos velas arriba de la nube. Solo cuando estemos arriba de la nube. Por lo tanto, el cruce de la de 26 debe estar presente. ¿Listo? Esa sería la tendencia alcista. Ahora, hay un detalle no menor. Aquí podemos seguir aplicando lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Podemos seguir utilizando, por ejemplo, aquí, decíamos, listo, si entramos en esta vela, suponiendo, o más adelante, digamos que ya al final la vela fuera por aquí, qué sé yo, y que ahí sí fuera por aquí, bueno, incluso más tardío, miren, porque aquí se ve, al reflejo viene siendo como por acá, ¿sí? Viene siendo como por acá. Entonces, si entramos aquí, igual sin aplicar el método del Ichimoku, ¿cuál sería el siguiente máximo? ¿Por velas? Miren, aquí. O por zonas, más bien. Y después aquí. ¿Y llegó o no llegó? Claro, llegó. O sea, sigue cumpliendo el análisis técnico de siempre. Ese lo sigue respetando. Pero ahora hay un detalle no menor y es bastante práctico. Si se dan cuenta, estas medias móviles no se parecen en nada a lo que hemos visto hasta ahora. Dejan lados muy planos, muy planos. ¿Sí? Estas zonas que va dejando, por ejemplo, esos planos que van quedando con esas medias móviles, me hacen algo parecido a lo que yo les explicaba, por ejemplo, con el Parabolic SAR, que me sirven para mover el stop loss y el take profit. Entonces, si yo, por ejemplo, entraba en compra en esta vela, ¿sí?
entonces el take profit lo podía colocar en este plano. Si yo veo que sigue subiendo, en este plano. Si corro el gráfico más hacia atrás y veo y sigo viendo lados planos, pues los coloco en lados planos. O me voy guiando aquí, digamos que hasta ahora lo único que veo, acá y acá. Puedo seguir utilizando igual las sombras y las zonas de las mismas velas. Pero esos lados planos me van permitiendo, por lo tanto, si yo voy por aquí y la entrada la hice aquí, pues ese stop loss, que en este caso el stop loss lo tenía que haber colocado un poquito debajo de la nube, o puedo colocarlo dentro de la nube, bueno, qué sé yo, igual midiendo dependiendo del marco de tiempos, ya saben, si estamos aquí, máximo a 100 pips es supremamente exagerado, pero sí por lo mínimo entre 50 y 70 pips del punto de entrada, ¿listo? En los libros, o al menos, bueno, en los libros no, en lo que yo recuerdo ya buscando en internet ya hace años, decía que una forma de operar con el Ichimoku cuando uno hace entradas recién cuando sale a la parte positiva es colocando el stop loss muy cerca a la nube por debajo, ¿sí? Esto aquí es relativo y subjetivo más bien. ¿Por qué? Porque va a depender también del tipo de patrón. ¿Qué tal que aquí hubiera salido una vela gigante y ya hubiésemos considerado más bien el ecuador de la vela o otra situación? ¿Listo? Entonces, acá a consideración, ¿qué es? Lo más lógico aquí, bueno, es medir más bien la distancia y ver si están los 50, 70 o exagerando 100 pips y ahí sí ir a buscar la recompensa hacia arriba. Pero entonces, si digamos estuviera aquí, pues este stop loss, si lo había marcado aquí, ya lo puedo colocar aquí o lo puedo colocar aquí. Entonces voy teniendo que, acuérdense, un stop loss positivo. ¿Listo? ¿Para qué? En caso tal si se devuelve la operación, pues no pasa nada, ya salieron ganadores. ¿Listo? Bueno, entonces no se les olvide eso. Importantes, entre más ancha sea la nube, como aquí, nunca operamos en la zona de turbulencia. Ah, bueno, y la otra, no es solo decirle a ustedes no se opera ahí porque sí, hay un porqué. Y la razón es porque existe un 70% de probabilidades que en vez de subir, según la predicción que tenemos, se devuelva. Ahora, si estuviéramos mirando con lo poco que, digamos, vimos de patrones de velas, pues uno dice, hombre, esto aquí estaba en rango, aquí había un hueco sucio, aquí se había un gap, perdón, un gap limpio, un hueco limpio, aquí, pues al corte del gap, sin importar que no haya pánico, pues entraba, porque incluso esta vela blanca de aquí, esta de aquí, cubría acá. Entonces, en el libro, en los libros, en los modernos, en las actualizaciones, son muy flexibles con eso y le dicen a la persona, si usted tiene un conocimiento previo en patrones de velas japonesas o utiliza algún tipo de indicador complementado, ¿sí? Apóyese en él para tener una lectura más precisa y así entrar de manera anticipada. Porque si nos seguimos solo la regla de cómo se opera el Ichimoku, pues cuando es alcista solo, operaríamos cuando tengamos las velas arriba de la nube. ¿Listo? Jaime, y con qué indicador se podría operar combinado el Ichimoku? Pues dado que esto se opera en vela de día, podríamos utilizar cómodamente el MACD o el CSI, o ambos, ¿sí? Vamos a colocarlo y ahí paso repasamos. Por ejemplo, en este caso, si colocáramos el MACD, el OSMA lo vemos en la clase mejor del método Forex, ¿listo? Para no extenderme ahí y solo estar aquí concentrado en. Entonces, ya saben que, recuerden que el MACD es el de abajo, el que está en la carpeta de examples, ¿listo? Entonces, vamos a agregar el MACD, por ejemplo. Doble clic, MACD, ahí está, aceptar. Y démosle aquí, cambiemos los colores para que nos quede mejor. Entonces, este que es la media móvil de MACD, dejémoslo rojo esta vez y la otra en negro. Listo, ahí está. Más grosor aquí para que se vea mejor y ahí está. ¿Dónde se ve el cruce? Ah, bueno, y la línea de cero, importante. La línea del horizonte nos permite a nosotros también tomar más riesgo. Vamos a colocar de color azul y coloquemos la punteada. Y aquí en descripción yo le puedo colocar letras. Coloquémosle LH, que es línea del horizonte. Listo. La línea del horizonte, ¿dónde está? Aquí arriba, listo. Pero ¿dónde se vio el cruce alcista? Más o menos aquí en esta vela que yo había marcado, por aquí en este pedacito. ¿Se dio o no se dio? Claro que se dio. ¿Cómo está aquí? Me acabo de dar cuenta, miren. Importantísimo de lo que vimos la vez pasada. Ustedes empiezan a darse cuenta que aquí está bajando, en ese pedacito, y ¿cómo está abajo? En el mismo pedacito va subiendo. Por lo tanto, ya tenemos que una divergencia alcista anticipada. ¿Qué tenemos que esperar? El momento en el que se dé el cruce. Ah, bueno, entonces ya decimos, este es un gap de finalización, si mal no estoy, eso está en las hojas, ahí ustedes pueden encontrar la hoja de patrones geométricos, la última hoja que ahí yo les dije que
Eso era un resumen. Ah, a ver, a propósito, esa explicación de los gaps, de los saltos, esa es del libro de Murphy, la que yo dejé en el libro, en el PDF, por si acaso. Entonces, por ejemplo, aquí, pues respetando, digamos, la teoría del hueco, pues esta es la vela, bueno, perdón, me quedo mal trazada, esta es la vela de entrada. Y si proyectamos aquí donde está, estaríamos casi aquí, en el bordecito. ¿Qué les dije yo la vez pasada? Cuando ustedes vean que la línea roja y la línea negra quedan arriba de la línea del horizonte, mira, aquí se alcanzan a ver LH, línea del horizonte, se dice que la volatilidad es extremadamente alcista, independientemente de lo que van a ver después. Entonces, por lo tanto, aquí sí se podría hacer la entrada saltándonos aquí a toda la regla del Ichimoku desde esta vista, desde esta visión de la nube. Uf, y podríamos incluso operar dentro de la nube, aun cuando los muchachos nos dejaron en su legado que no se debe operar en la nube. Pero ya es muy distinto, ¿sí? Les estamos teniendo en cuenta, en consideración algo más. Nos estamos apoyando, por ejemplo, aquí, en soportes y resistencias, que es este aquí. Estamos hablando de un patrón que es dejado por un hueco, y aparte estamos hablando de un indicador, obviamente de oscilación, y de uno que se anticipa en ocasiones y que tiene, digamos, esa facultad de la bolita de cristal que no tienen los demás. ¿Listo? Entonces, ahí está. A propósito, no quiere decir que los otros no salga esa divergencia. Voy a colocar uno, no más así de pasadita y ya lo quito otra vez. Vamos a ver si con el CSI salía. Miren, ahí salía. Un poquito más atrás, pero salía. Mírala. Mírala, 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 mírala. Ahí está. Marcaba la divergencia. Y después colocamos la línea de tendencia aquí y el punto de entrada era aquí. De ahí para arriba. Aquí no coloqué el cero, pero ahí el cero se alcanza a ver. Mire, este es el punto del cero. Tan pronto cruce el cero, ya saben, ¡pum! Hacia arriba. ¿Listo? Ahí está. Y aquí está de 14 periodos. Eso aquí está de 14. Vamos a cambiarle un poquito de parámetro. Vamos a colocarle más. 40. De una vez, 40. Mire, uff, excelente. Más marcado todavía. Ahí marcado al alcista de una mejor manera. ¿Listo? Bueno, entonces, volvamos aquí y tenemos todo esto. Lo que pasa, y es que yo ahí no le doy tanto bombo, es que la mejor forma de ver divergencias para ir a la fija, para no perder, para disminuir la razón de pérdida, es usar el MACD. Siempre para lo mismo. Para las divergencias. Las divergencias salen en todos los osciladores, en el RSI, en el estocástico, en el CSI, pero el mejor, el que siempre recomienda, y eso también está en el libro de Murphy, es MACD. MACD es el especial para esto. Listo. Entonces, ahí tenemos. Ya es una cosa muy distinta. Sigamos entonces revisando lo que pasa cuando es bajista. Entonces vuelve y juega. Cuando es bajista, voy a checar aquí un poco el gráfico para verlo de lejos. Ustedes tienen que tener en cuenta que ¿qué? Tenemos que ver 100% una vela negra ahora debajo del Kumu, pero la lectura no es suficiente si no tenemos la línea verde ahora pasando de arriba hacia abajo. Aunque seguimos viendo el contorno, voy a irme pegadito un poco a la línea. ¿Quién está predominando ahora? Barras de color marrón y van hacia abajo. Entonces ahí empezamos a ver un volumen, ¿sí? Un volumen implícito bajista, que a lo mejor, ¿que dónde se da? Se da un poco más tardío, ¿no? Entonces vuelve y juega. Entonces hay que ver, bueno, aquí de pronto también estoy errando. El caso es, cuando ustedes vean la vela libre, hay que ver de todas formas en qué momento aquí está. ¿Listo? Aquí está. Si nos ponemos un poco nostálgicos con lo que hemos visto anteriormente, miren, euforia, pánico. ¿Por qué? Porque de todas formas esto sigue siendo en zonas de soporte de resistencia. Ahí rebotó por debajo y ya tendríamos, digamos, esa noción, ¿sí? De un retroceso que se dio hasta un último punto. Y como él tiene estos pedacitos planos, pues entonces ahí estaría rebotando por debajo de la nube. Miren, euforia y pánico. Ahí está. Patrón envolvente, aquí. Yo no diría, listo, entro. O alguien dirá, no, esperemos a que cruce aquí, listo. Esta vela termina de romper y el resto es historia. Ya cuando vemos el cruce, pues ahí vamos respetando. Vuelve y juega. Si nos apoyamos en el MACD, ¿cómo está aquí? Va subiendo y aquí ¿qué va pasando? Va bajando. Me está anticipando que el mercado va a cambiar de dirección. Solo tengo que tener que un patrón que me dé. Esta vela que está aquí, sí me acuerdo del nombre. Casi que estoy seguro que llama cubierta de la noche oscura, el patrón. ¿Listo? Cubierta de la noche oscura. Esa cubierta de la noche oscura debe estar por ahí la segunda hoja, segunda o tercera hoja de los patrones de velas. ¿Listo? Por si acaso. En inglés, por si acaso, le encuentran como en el nombre de Dark Cloud Cover. Por si acaso, en inglés es el nombre que tiene esa vela. Listo, ahí está. Pero
miren cómo son las cosas. Aquí tendríamos, ¿sí?, un techo respecto a ese patrón que es, creo que este sí es de alta probabilidad bajista. Y aplicando ahí el tema de velas, a ver, agrandamos el gráfico, hubiésemos dicho, no, pues entremos en la vela. Y no hubiera estado mal, hubiera estado buenísimo. ¿Por qué? Porque además es un patrón de vela de día, ¿sí? Y además aquí ya teníamos este antecedente. ¿Este que es? Un patrón de estrella del amanecer, doji. ¿Por qué? Porque la estrella fugaz fue un doji. No fue, ¿sí? No fue el qué, la sombrillita arriba, la sombrilla inversa, recuerden, arriba cuando aparece el final. ¿Listo? Entonces, ese es el tema de lo dinámico con esto. Recuerden, no se les olvide, más adelante cuando ustedes ojalá investiguen un poco el tema de las ondas de helio, que las divergencias que yo les comentaba se dan producto de ser la parte final entre la onda 3 y la onda 5 de helio en la positiva, y en el caso de la negativa, sería obviamente entre el final de la C y el final de la E. ¿Listo? Que sería ya la parte final. Acá podríamos tantear, por ejemplo, sabiendo que esto es aquí el cruce, ¿cuál podría ser el 1, 2, 3, 4, 5? Hagámoslo y seguimos, miren. Podría ser 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está. Y aquí este es el final de la 3. No, me quedo mal trazado. No, no, no. 1, bueno, sí, 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí se trazaría así. Sí, ese es, miren, se traza así. Este es A, ahora este es A, este es B, ahora este es B y ahí usted es B. ¿Listo? Entonces no se les olvide, como extra ahí a la clase, que eso no está en las láminas tampoco, que las divergencias fuertes suelen ser precisamente los finales de los movimientos de las ondas de helio. Esto que yo hice es muy subjetivo, ¿sí? Y solo ustedes lo empiezan a ver después de que lean un poquito del tema, ¿listo? Ahí lo hice así abajo, pero si coloco el zigzag, a lo mejor ni se ve así, se ve muy distinto, ¿vale? Bueno, entonces sigo. Estamos aquí, vuelve y es bajista, entonces recuerden, cuando la media móvil verde vaya de arriba hacia abajo, entonces, y barras marrones, cada vez más profundas, significa que la volatilidad va ampliándose, por lo tanto va a ser bajista. Y con el MACD, ahí ustedes veían que puede haber entrado desde bien arriba y haber permanecido abajo. Y cuando se diera por aquí el cruce, podíamos haber tomado otra vez esto en alcista, que era este pedacito. ¿Sí? Pero entonces el tema es que ustedes tomen, ¿sí? Tomen la opción ya con un oscilador. Voy a quitar el oscilador para no distraernos tanto, pero ya se dieron cuenta cómo sería el tema con un oscilador, ¿listo? Ahí está. Bueno, ¿dónde se termina la operación? Ya que no tenemos nada. Vuelve y juega. Son ustedes los que deben seguir marcando zonas de soporte o resistencia. Miren aquí. ¡Pum! Caí aquí. A lo mejor ahí pausaban. Si ven que sigue bajando, hay que, ya saben, mirar atrás a ver qué es lo que más hay para seguir buscando. Si aquí yo le doy ese mirar atrás, vamos a ver si estos finales concuerdan con parte de la nube de más atrás. Al menos si concuerda, miren, aquí en este punto, miren, concuerda aquí con esta zona. Bueno, esta fue la que dibujé recién. Y más atrás, ahí leí más atrás, podríamos hablar, se me ocurre, por ejemplo, miren, de este planito. Aquí está este planito. Entonces, si yo colocara ahí ese planito, ahí, miren, también frena. Y más abajo, aquí hay otro plano. Si moviera la misma línea, miren, aquí, este plano aquí, ahí daría el plano, miren, ahí está. O sea que esos planos, ampliémoslo, esos planos por chiquitos que sean, cuando ustedes vean como estos lugares planos, miren, sirven como zonas de soporte o resistencia para más adelante, respecto a la nube. Porque aquí, como desde el histórico, alguien podría decir, venga, antes de caer hasta allá, cuando esto fue alcista, se está armando, aquí fue una zona de soporte o resistencia. Y es totalmente cierto, porque se supone que aquí nada de esto existía. Entonces, cuando ustedes ponen ahí la línea, desde el punto de vista ya de las zonas de velas, miren que tampoco es descabellado hacer eso. Y ahí precisamente el mercado llega. ¿Ven? Entonces, no se le olvide todos esos detallitos. Ahí está. Listo. Borro estas líneas y sigamos. Entonces, esta es la forma empírica de trabajar solo con el Kuhn.
¿Listo? Ustedes ya saben, o las velas arriba de la nube o las velas abajo de la nube, teniendo en cuenta el cruce y las barras, o barras verdes o barras marrones, para ver la potencia, ¿no? La fuerza con la que se está desarrollando, digamos, ese volumen. Listo. Primera parte. Segunda parte, aumentemos el grado de dificultad. Vamos a agregar, vamos a agregar dos medias móviles. ¿Listo? Las otras. Vamos a agregarlas. Entonces, clic derecho aquí y vamos a habilitarlas. El Tenkan se usa de color rojo. Va a utilizar el Crimson. ¿Listo? El rojo. Y el Kihun, ese sí va a colocar el color azul. El azul. Son los colores típicos con los que se pone. Y le doy a aceptar. Listo, ahí la cosa empieza ya a verse un poco más enredada, pero se van a dar cuenta que es igual de fácil. Listo. Cuando yo le doy aquí clic derecho, le voy a volver a dar clic derecho, se dan cuenta ustedes que en parámetros son esos. Entonces, la línea roja es la de 9 periodos, que es el Tenkan-sen. La línea azul es el Kihun-sen, y ya sabemos que el Senkuspan B, o Kumo B, que es la línea marrón, es precisamente la media móvil de 52 periodos de las que hablamos recién. ¿Listo? ¿Estos parámetros se pueden cambiar? Sí, sí se pueden cambiar. Ahora al final de la clase podemos preguntarle a la IA. Hay una estrategia, bueno, incluso eso está en el libro, en uno de los libros hay una configuración actualizada para tiempos modernos. Se puede utilizar en Forex, yo la estoy mirando hace un tiempo, pero no tengo presente los valores. Pero es recomendada sobre todo si se quiere utilizar el Ichimoku en las criptomonedas. Y chévere, chévere. Para trabajar Bitcoin con el Ichimoku es buenísimo, porque ahí ustedes sí podrían ver cómo se va aportando a medida que se va formando en vela diaria. O sea, podrían ustedes tener una perspectiva de ese corte, aunque entraran tarde, y si llegaran a operarlo ya, digamos, con las medias móviles tradicionales o por soporte y resistencia, ya tendrían ustedes por lo menos una opinión extra de lo que va a suceder, ¿no? Listo. Entonces, dijimos, son 9:26. Vamos al presente. ¿Dónde terminan esas roja y azul? Esas sí terminan al cierre de la vela de hoy. O sea, estamos hablando de desplazamiento cero. No se desplazan a ningún lado. Estas iban al presente. Como es una media móvil de 9 y una de 26, entonces ya sabemos cuál es la rápida y cuál es la lenta. La rápida es la roja y la lenta es la azul. ¿Listo? La azul además tiene un plus. Ese plus, como la línea punteada que le colocamos al Bollinger, precisamente esa me funciona como freno y suele funcionarme también como soporte de resistencia en ciertos momentos. Vamos a ver aquí. Entonces, si el cruce alcista, ahora sí tenemos más autoridad para decirlo, si el cruce alcista se da debajo del territorio bajista, como aquí, que aquí veíamos, o el cruce incluso se llegara a dar como aquí que alcanzamos a ver un poquito atrás, aquí, se llegara a dar dentro de la nube, no lo vamos a tomar. Aunque el cruce lo estemos viendo bien dentro de la nube, ya sabemos que estamos jugando con probabilidades en contra, con una probabilidad del 70% que se devuelva, ¿no? Y aunque aquí nosotros entremos en compra, vuelve y juega, a no ser que tuviéramos el oscilador, o a no ser que estemos aplicando algo con las velas, no lo hagamos. Entonces, ¿cuál es el momento oportuno? Ahora sí, tenemos que tener para lo alcista, uno, el cruce de la verde hacia arriba y obviamente las barras verdes. Dos, la línea roja y la azul tienen que estar libres arriba de la nube. Libres arriba de la nube. O sea que en esa lógica, ¿cuál había sido la vela de entrada? Ya no esta que yo les había marcado aquí, sino mírenla, era esta blanca, porque aquí, ahí alcanzamos a ver el punto, y en ese punto el azul más o menos iba por aquí. ¿Tardío o no tardío? Recontra tardío. ¿Sí? Y el resto es irle haciendo el seguimiento. ¿En qué momento se comporta como una línea de soporte de resistencia parecida a lo de la línea punteada del Bollinger? Que yo les decía, miren aquí termina el impulso, viene un pequeño retroceso y precisamente, oh sorpresa, ¿en dónde se frena? Miren, se aplana la línea azul en ese pedazo y se comporta como una pequeñísima, en este caso un pequeñísimo soporte. ¿Listo? Para volver a entrar respetando las reglas del soporte, y ya que estamos hablando de medias móviles, pues tenemos que tener que un 100% de un patrón de vela, en este caso arriba, o que estemos nosotros de alguna forma viendo algún tipo de patrón de vela ya con los que están en el manual, que nosotros digamos, este es un patrón alcista, que tiene
esta lectura, que el color es azul o que el color es al menos gris o que tiene, ¿sí? Para uno decir, listo, entra. Y aquí vamos a buscar el último máximo, que es acá. Y ya después si vemos que va subiendo, pues tendríamos que ver un poco más atrás que aquí vemos. ¿Listo? ¿Cuál es la salida? Vuelve y juega. Aquí es igual que lo que yo le explicaba. En los textos dice que cuando la roja toque el azul, nos salgamos. No, 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 nada de eso. Vamos trabajando, repito, con los planos o seguimos trabajando con los niveles de las velas para ir buscando hasta dónde queremos llegar. Para no dejar a último momento con el cruce de las dos, porque si sale una vela grande, ¿cómo quedamos? Perdemos un pedazo bien grande de lo que ya hemos ganado. ¿Listo? Entonces, eso es ahí. Y en territorio de lo bajista, miren que no es para menos. ¿Qué pasa aquí? Yo le había dicho que esta era la entrada, pero ya vemos que no. Miren, euforia, pánico, ¿sí? Y aquí, en esa lectura, digamos, esta vela negra sería. Aunque hay que ver si esta vela negra al final, voy a especular algo, venía haciendo por aquí algún pedacito de esto. O sea, la verde ya había cruzado y ya venía saliendo cierta cantidad de volumen. ¿Listo? Entonces ahí hay que estar igual pendiente, ¿no? De cuál es ese pedacito, o a lo mejor por aquí. Pero ya el cruce se había dado, la roja y la azul están ¿qué? Por debajo de la nube y ya teníamos un patrón de confirmación de sobra para creer que el mercado era bajista. ¿Listo? ¿Hasta aquí se va entendiendo bien el Ichimoku? ¿Vamos bien? Vale, listo. Ahora, último grado de dificultad del Ichimoku. Parece mentira, pero esta última es la media móvil más importante de las 5. Entonces le vamos a dar clic derecho en colores y le vamos a agregar el Chikou Span. Ustedes lo pueden dejar negro si tienen las velas verdes y rojas. Como yo lo tengo aquí a blanco y negro, pues le voy a colocar un color que resalte para ese efecto. ¿Listo? Para este efecto aquí voy a colocar un color chillón, voy a colocar el magenta, va a quedar supremamente chillón, pero esa es la idea, que quede bien chillón. Ahí está. Miren, bien chillón. ¿Por qué es el más importante? Y miren lo que sucede. Volvamos a valor presente. No está en valor presente, miren la punta donde terminó. Terminó más atrás todavía. Es decir, que si ustedes ponen la línea, la vertical aquí, en la que terminó, y empezamos a contar hacia atrás hasta llegar a la punta donde termina la línea, hay 26 periodos. Entonces, ¿cómo así? Entonces, el Chikou Span, siendo la línea más importante del método, es una media móvil de 26 periodos, pero 26 periodos retrasados. ¿Sí? 26, 26. Voy a pasarme aquí al gráfico del eurodólar, que es lo mismo que si yo ahora cogiera esta línea con las medias móviles tradicionales y aquí le colocara el número negativo. Miren, desplazamiento menos 26. ¿Y qué hago? Miren, respecto a estas, hay 26 periodos ahora hacia atrás. Es decir, que es un desplazamiento negativo. O sea, tenemos una señal que por lo menos en electrónica nosotros hablamos, ahí les comparto la terminología, se dice que la señal está retrasada. ¿Listo? Retrasada. ¿Por qué este tipo de situaciones es importante? Por lo menos por lo menos en el tema de la electricidad. Ahí les cuento. Esta parte es importante porque esto es lo que da origen, por ejemplo, a las fases. Cuando se trabaja a 220, precisamente tiene que ir primero una señal y después la otra. Si las dos estuvieran en la misma fase, ¡puf! El corto y se estalla el transformador. Por eso primero va una y la señal seno de la otra viene así, atrasito. Entonces, algo así es aquí, debe ir retrasada, que para tener nosotros una lectura anticipada de qué es lo que está pasando antes de. ¿Listo? ¿Qué situación implica que vaya atrás de para yo poder tener, digamos, esa lectura? Entonces, ¿por qué la más importante? Esta podríamos llamarla o podríamos apodarla como el volante o timón de la estrategia. Y ya se van a dar cuenta por qué. Porque la entrada perfecta se da de la siguiente manera. Cuando la entrada es un corto, vamos a colocar en situación todo. Uno, la línea verde tiene que cruzar a la roja de arriba hacia abajo. Primera regla. ¿Listo? Dos, tendríamos que tener ¿qué? Vela de confirmación. ¿Listo? Señal 2. Señal 3, la línea roja y la azul tienen que estar en ese momento abajo. Señal 3. Y señal 4, y la más importante, es obligatorio para que esto sea más válido, más peso y haya menos chance de perder, que el Chikou Span esté debajo de la nube. Si aquí tenemos las tres condiciones y la línea va por aquí,
tampoco vamos a entrar. ¿Listo? Cuando la línea, siendo bajista, está con todas ya aquí hacia abajo, con todo, se dice que la volatilidad es extremadamente alta. Bajista, obviamente, pero extremadamente alta. Una volatilidad bajista extremadamente alta. ¿Listo? Esas son las 4 condiciones, las 4 reglas finales que hay que tener. Pero los muchachos también nos dejaron una advertencia, y la advertencia es la siguiente. Cuando ustedes vean que el Kumo, perdón, que el Chicuspan empieza a meterse dentro de las velas, a esto se le conoce como ruido de mercado, una especie de turbulencia también que se da, y lo mejor es salirse porque se puede prestar para confusión y puede ser que el mercado se esté enrangando, aquí vemos que está enrangando, y pueda dar después un cambio o giro de tendencia, es decir, que a partir de aquí se hubiera empezado a cocinar un movimiento de tendencia alcista. ¿Listo? Entonces, de ahí nos teníamos que evitar. Entonces, siempre se opera en tanto la vista la tengamos ahí, o sea que debe guardar, podríamos decirlo, cierta distancia entre las velas y cierta distancia también entre las dos líneas roja y azul. ¿Listo? Mientras la veamos ahí cerquita, bien. Vamos a buscar un momento alcista, lo opuesto. Aquí no, sí hubo aquí movimiento, pero la volatilidad fue bajista. Es mejor donde haya ruido. Aquí está bonito. Entonces, vuelve y juega. Paso 1. Ver que la verde cruce de abajo hacia arriba. 1. Primera lectura. Paso 2. Patrón de vela alcista. Vendría siendo esta. ¿Sí? Paso 3. Que la roja y la azul, este era el 2. Que la roja y la azul estén arriba de la nube para estar tranquilos. Y paso 4, que el Chicuspan haya roto o atravesado la nube. Y operamos tranquilamente hasta que lo veamos, y cuando se meta aquí en las velas, cerramos la operación, sea donde sea que vaya. A menos que, vuelva y juega, tengamos lo que yo les digo, ese oscilador, porque aquí por ejemplo, miren, ahí ya borré lo que había, el rayonazo que había hecho, ¿no? Esta línea roja, miren que es la del Tenkan. A menos que usted digan, hey, aquí esto puede ser alcista porque esta es una gran vela alcista, entonces ya empiezan a meterle la mística, ¿no? Aquí lo que el parámetro y y la cosa, y uno se aguanta. Pero en estricto rigor, la regla es que cuando haya este tipo de ruido, siendo medias móviles, entonces ¿cuál es el problema? El mismo de las medias móviles naturales. En los rangos no sirve para nada. ¿Listo? Ejemplo, miren aquí, lo que tenemos es un montón de ruido, es la única parte en la que se va a ver fea siempre. Y la entrada termina siendo tardía pero efectiva. Entonces tenemos una estrategia, un método que permitiría operar de largo plazo, pero nos vamos a perder un buen tramo a la entrada y otro buen tramo a la salida, que equivale precisamente a un 20% de ese 100% que podríamos ganar. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas o inquietudes del Ichimoku? Dale, Javier. Marco suspiró, no me gustó esto. No, es que eso es como todo, toca practicarlo. No me diga que más, Toca tomarse un cafecito y practicarlo y ya. no me diga que más chévere poderse leer la Constitución que esto. ¿Mm? Listo, pero es sencillo, realmente es un método muy sencillo. Entonces, vamos a lo que vamos. Aquí, ¿qué tenemos? ¿Entramos o no entramos? ¿Dónde? ¿Dónde termina? Ahí está. Está cerca de la nube y la nube está chiquita, pero todavía no tenemos, por vela no tenemos un patrón alcista. Por cruce es alcista, ¿no? Miren, la roja cruzó la azul, pero igual está en un rango, no hay nada definido. ¿Y dónde está el Chicuspan? Está a punto de tocar las velas. Podríamos decir que se está dando una especie de zona de medio turbulencia rango. No se entra porque el Rango, chico como rango, sí. está por Va está a cortar un poquito más, miren, ahí está. Para tener esa vista como más de lejos. Como una zona de rango. O sea, no. Chicuspan está entrando en velas. Apenas va a tocar las velas, sí, o sea que se haría ruido. Pero cuando nosotros ya vemos aquí, vemos que la línea verde, ¿qué pasa? Está lateralizada con la marrón y ya pinta cambio, ¿sí? O sea que, ¿qué podemos concluir? Que la tendencia bajista se está ahora sí agotando y que pronto será alcista. Y miren, mirando aquí, el potencial que tenemos de colocar take profit, take profit, take profit, take profit, take profit,
take profit, take profit, take profit, take profit, take profit, y si quieren aquí más arriba, el take profit. Todo eso a puro take profit y por lo mismo, obviamente, después cuando subiendo, stop loss, stop loss, stop loss, stop loss, stop loss, stop loss, ¿no? Ahí está. O varias entradas. Dos entradas, ¿no? Recuerden, no más de dos entradas por par, si es que ya está muy seguro y muy convencido de que va a suceder. Vamos a cambiar de marco de tiempo. Cambiémoslo a 4 horas, que 4 horas es lo mínimo que puede trabajar. Es lo sugerido. Ay, aquí sí se ve feo. ¿Qué tenemos aquí? Mm. ¿Dónde están las velas empezando? En la nube, ¿no? Y el tramo de la nube, ¿cómo se ve? Desde que se dio el cruce. O sea, me refiero a este pedazo. Se ve bastante grueso. O sea que en la imaginación, si esto va a ser bajista, voy a alejarme ahora, voy a borrar esto. En la imaginación, ay, 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 ¿qué pasó? Ya. Creer que esto va a ser bajista va a estar lento. O sea, Picado, demorado. demorado. O sea que cuando esté abajo y las tres líneas estén abajo, vamos a tener que una entrada bien tardía. Nos vamos a perder a lo mejor parte de lo que se dio ya en la nube. Pero sería muy descarado y muy atrevido decir que aquí hay que entrar en corto. No. No, para ¿Listo? ese periodo de tiempo no sirve, definitivamente. No, sí. ¿Y aquí qué pasó? Miren, hoy otra vez, vea, pues, Para salió 4. mínimo. O sea, hasta 4 la pueden trabajar. Hasta 4. ¿Listo? Mínimo. Si nos fuéramos a vela de semana, una perspectiva más lejana, esta está peor. Porque si vamos a creer que es alcista, teniendo aquí el último antecedente, miren, el de estas tres mechas, semejante institucional aquí que debe salir para romperlas. Uy, miren, esta está bonita. ¿Recuerdan? Doji libélula. Aquí está. Patrón de cambio alcista. Con este antecedente y este hueco, miren que ahí está la pelea. Se enrangó sobre ese hueco. Como salga una vela alcista de este tamaño, Ahí sí se puede comprar. sí. Pero el problema, si trabajamos en vela de semana, es que está muy grueso el cumo. Entonces, lo mismo. Aquí, operar de largo plazo, mejor dicho, Va a pasarían tomar tiempo. meses. O sea que aquí es más como operar, en este caso, en vela de día. Y más exagerado, vámonos a mes. No, en mes ni se diga. En mes está en rango, el cruce es muy bajista, pero incluso para decir que es corto, ¿dónde está el azul? La azul está metida en la nube. O sea que tampoco podríamos hablar de un cruce bajista porque está en turbulencia la línea azul. ¿Listo? Ahí no podríamos operar. Y le falta data, de todas formas, miren que apenas se ve el Chicuspan y la nube. Eso sí, Sí es importante como, es práctica, pero es importante mezclarla con un oscilador. mejor, para la fija. La pueden complementar con el MACD para dejar uno solo, ¿sí? O para tener una doble confirmación, entonces pueden coger el CSI y el MACD, ¿sí? O para medir volatilidad, ya saben, para el solo gatillazo, el ADX. El ADX. Podría ser ADX, ADX MACD, o podría ser dos osciladores, donde el oscilador CSI sería la confirmación de la confirmación del MACD, en este caso. ¿Listo? Y más a la fija, porque entonces ustedes estarán más pendientes de lo que pueda suceder en los rangos, mientras que con el ADX ustedes están condicionados a que en el rango no puedan hacer mayor cosa. ¿Sí? Listo. Pongámoslo en otro gráfico. Pongámoslo ahora sí. Ah, bueno, el euro dólar es el mismo, pero al revés, entonces no tiene ningún chiste. Ya lo ponemos en otro. Ah, bueno, ya sé cuál. Vamos a ponerlo en los que hemos estado, con los que yo le he estado tomando el pelo a la mayoría, que son los de la jubilación. Por ejemplo, el eurofranco. Eurofranco, vamos a ponerlo aquí. Y, uff, se hizo más bajista. No puede ser. Entonces estuvo salvaje. Pero vamos a colocarlo de todas formas. Ichimoku Taka. Aquí está. Aquí está. Miren, lo que hubiera sido entrar acá. Tremenda caída. Y pinta ser más bajista, por lo que veo. Se fue el carajo. Yo estaba esperando que saliera alcista. En vez de ser esta vela negra, hubiera sido blanca, hubiera sido una belleza. Pero se fue el carajo ahora sí. Ahí está. Y en vela de 4 horas, no quiero ni pensar cómo fue la caída. Eso tuvo que haber sido más ordinario. Vamos a ver. Listo. Uf, miren eso.
Ah, bueno, aquí ya se pone bonito. Excelente patrón. Esto está bonito. Tenemos un ecuador que podemos romper. Una mecha que está difícil que rompa. Un patrón que, una doji, larga sombra superior. Y un patrón de vela alcista, una larga alcista que cubrió la mecha superior, casi todas las mechas. Pinta bien, pinta bien. O sea, aquí en vela de 4 horas sí podría ser sospechosamente el final ahora sí de la bajada. Lo que viene es una buena subida, miren. Pero esta bajada hizo que esta línea, que es esta de aquí, quedara muy hacia allá. O sea que, por ejemplo, para entrar por aquí, vamos a perdernos un buen tramo, pero lo mismo, vuelve y juega. La bajada, por lo menos, es como de un año, miren, de un año para otro, porque aquí se alcanza el 13 de enero. Tarde El- para la pensión. Ahí ya tienen, Eurofranco, el par de la jubilación, miren, ¿ah? $10.000, 100 lotes y A listo, ver ahí quién es está. el candidato del Partido Conservador que Échale dicen ojo, que va a dólar ser muy franco, votado, el Eurofranco, y el heredero de otro que les don José recomiendo. Eusebio Caro. Hay cosas que me Vamos a están ver, gustando de es Bogotá, el, ¿saben qué? pero ¿Qué se es lo que parece más me mucho gusta? al ¿Qué le eurodólar, es gusta? Uno aquí no el, anda con la bomba sudada. Siempre está podemos mirar fresco, el dólar disponible, contra el SGD, elegante. la moneda de Fíjate, Singapur, el dólar de Singapur. puedes caminar todo el día que la aquí no le suda a uno. Hermoso, Me encanta hermoso. eso, me encanta mi gente de Bogotá. Hermoso, Ah, el miren, heredero miren de esto, don ahora que me doy Rafael cuenta, Núñez. aquí Rafael Núñez que pasándolo. terminó Miren cómo dejando sale el Bogotá yuan, porque no soportaba el no clima. sale Él, en como cambio, lo sí vimos muestra que se puede al aclimatar, principio, mientras no sale recoge las CNH, banderas sino de sale don CNY, Marco Fidel Suárez, aquí de sí es don Manuel literal, María sería Mayarino, Chinese con yuan, esa sonrisa la socarrona Y, que ahí únicamente sí le marca la conocíamos Y, a ahí sí Misael está, en Pastrana. este broker sí Este es el sale, nuevo mira, Patricio. aquí está, A el ver quién USD es se el nota, ahí candidato del está, partido. vamos a marcarlo, en vela de 4 horas, ¡oh, bonito! Y miren que la curva ya empieza a ver la curva de abajo hacia arriba. Toca esperar el cruce. Pinta para alcista, pinta, ojo. ¿Y dónde está la roja y la azul? Muy por debajo, la nube está chiquita. Podría ser en este momento, bueno, en este momento no, mentiras. Pero sí puede estarse avecinando, ahora sí, una entrada en compra. Tan pronto ustedes vean que empieza a verse la barra verde, ya es una señal, ¿no? Miremoslo en vela de día. Se pone bonito, no está mal, no está mal. Aquí la nube sigue estando, pues, un poco gruesa, pero por lo menos ya empieza como a recortarse un poco. Pero hay ruido, ahí el Chipuspán se metió en las velas, entonces hay ruido ahí, hay bastante ruido. Esos serían los pares que yo les recomiendo. Y obviamente el indexado, ¿listo? Para que ustedes lo sigan. Con esos pares podríamos trabajar, cuando arranque, podríamos trabajar felices. El otro que les recomiendo. A ver, no quiero llevarme un dolor de cabeza, pero vamos a ver si perdí la oportunidad. Era el dólar yen. Esa moneda está tan toteada que cuando caiga debería ser, mejor dicho, ordinaria. Bien, excelente, volvió a subir. Me parece muy bien. Bajó, subió, bajó y volvió a subir. Excelente. Ojo aquí, miren, ahí se está quedando acá. Se está quedando acá. Lo que pasa es que cuando ustedes ven esto a largo plazo, y por eso es que me gusta, miren lo que pasó. Dio el gap, vuelve y sube, sale de esta vela negra, pero al final sigue arriba. Voy a quitar un momentico el chimoco. Miren lo que pasa aquí. Esto no es que sea exactamente un triple techo, ¿no? Pero entonces el detalle es que está muy arriba. Y este es el máximo histórico. Hasta ahora no ha llegado más atrás. Si lo vemos un poco de lejos y le ponemos imaginación y asumimos que sí es un triple techo. Ay, 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 ¿qué pasó con esto? Esperen y verán. Ya. ¿Qué podríamos decir? Que esta es la zona de control, ¿cierto? Y que este es el hombro. O sea, imagínense el retroceso. Miren, ya debería caer. Si estos son 3 picos, asumiéramos esto como 3 picos, estaríamos buscando por aquí en algún pedazo de la zona de rebote y la caída es tremenda, miren. Después, ¿qué tendríamos que tener? El euforia pánico o un poco más profundo, a lo mejor es que tenemos una euforia pánico que cae hasta aquí, miren. Listo, ahí tendríamos esto como una sola línea. Después vemos que a ver si se frena aquí y después por simetría deberíamos tener una idea de que de tratar de buscar otra vez por aquí. Ahí tendríamos, miren, el hombro, cabeza, hombro. Y después, estando por aquí, miren, la caída otra vez, tin, y miren todo lo que le queda. ¿Sí? Pero esto es años. Ahí tenemos también para operar.
ese apúntelo, puede ser también otro para la jubilación, otro par para la jubilación, el dólar yen. Y aquí, si lo miramos de lejos, más de lejos, más de lejos, más de lejos, miren esta belleza. Miren nomás hasta dónde tiene que bajar. Y estamos hablando así nomás, donde se ve, miren, 1 de enero del 2012, 14 años devaluados. 14 años devaluados. O sea que la caída, ¿cuánto? Ya subió como cohete, ahora estamos esperando que caiga como coco. O sea, estamos en muy buen momento para que caiga el coco a toda velocidad. ¿Listo? Pero hay que tener paciencia. Vale, esta sería la primera parte de la clase. Estamos bien de tiempo para la última parte, que es la explicación y el uso del ATR. ¿Listo? Para el uso del ATR voy a utilizar la parte de la explicación que está en la presentación y después lo miramos aquí y les enseño un truco, que ese sí lo aprendí en una página web hace años y esa página la tuvieron que haber quitado porque estuve buscando después la página y nunca la volví a encontrar, pero me pareció muy interesante y gracias a ese truco gané muchas operaciones, la verdad. Entonces, ya les digo cómo es la dinámica. Entonces, dejemos aquí otra vez en el indexado. Vamos a utilizar el indexado del conejillo de Indias otra vez. Voy a quitar el Ichimoku. Bueno, otro truco del Ichimoku. Si estas líneas fastidian, porque a veces ¿sí? No se ven las mechas de las velas, las líneas las pueden colocar a máximo grosor y miren cómo se ven. El Kumo arriba y el Kumo abajo les ponen todo tope, toda toca y se colorean. Ya tocaría colocar, bueno, ustedes sí les verían bonitas porque tienen las velas verde y rojo. Pero el colorearse, entonces, miren, ya pueden ver mejor. A mí se me ve feo, por lo que están a blanco y negro. Pero ustedes que las tienen en colores, sí las verían bonitas. O por lo menos, se puede utilizar un tono, miren, un tono más pastel, por ejemplo. Podría ser para el verde, podría ser, por ejemplo, el light green, por ejemplo. Y para podría ser el color, el pink, el rosado o el salmón. Este salmón claro. Miren, y ya se ve mucho mejor. El todo es que asocien, ¿no? Lo verde con lo alcista y el otro color con lo bajista, ¿vale? Que es lo más importante, para que no vayan a invertir los colores y después les quede el verde para abajo y el rojo para arriba, ¿no? Y después digan, no, el Ichimoku quedó al revés, sí, se desconfiguró el MetaTrader. Listo, ahí está. Te voy a quitar esto y vamos con la última parte. Entonces, la última parte va por este lado. Entonces, ahora sí, compartir otra vez la pantalla. Ahí está. Entonces, aquí quedamos. Ahí están las explicaciones. 4 líneas. ¿Listo? Cuando se compra, cuando se vende, los momentos más oportunos para compra y venta. ¿Listo? Y ahora sí, la explicación. Resulta que el ATR, ustedes lo van a encontrar, antes de explicarlo, mirando el MetaTrader, el ATR es la primera herramienta que está en la carpeta de osciladores. Rango real promedio traduce en español. La primera de la carpeta de osciladores, la encuentran con el nombre en inglés de Average True Range. ¿Listo? Average True Range. Listo. Entonces, aquí está. Él es creado por Wilder, por J. Welles Wilder. Creo que este es el mismo del RSI. Y sirve para medir la volatilidad. Pero aquí viene un choque en la explicación porque ya nos acostumbramos a lo siguiente. Fíjense ustedes que en la lámina aparece esto. Se supone que los osciladores arriba son zonas de sobrecompra y se supone que abajo son zonas de sobreventa. Yo creo que ya ustedes se casaron con ese concepto. ¿Listo? Pero miren lo que pasa. A diferencia de eso, la realidad es otra. Entre más arriba esté la línea, significa que la probabilidad de cambio de dirección aumenta. Si vemos eso aquí, comparado con lo que está aquí, este tramito en el pantallazo que tenemos nos muestra que la tendencia bajista con velas de buen tamaño en algunos pedazos tuvo que una volatilidad alta. Eso es lo que está midiendo. Pero al mismo tiempo, cuando se aplana, si yo lo comparo con el patrón que se estaba formando aquí, que ahí medio se alcanza a ver, parece que es como una especie de patrón de estrella al amanecer. ¿Qué pasa? Empieza a decaer, ¿sí? Es decir, tenemos una concentración al final una concentración de volumen
en términos ahí de la punta, digamos, en donde se normaliza, pongámoslo así. Y a pesar de todo, sube, sube como cohete, porque se ve que está bien empinado. Pero si nos ponemos al detalle, la subida tiene velas más bien pequeñas, por lo tanto la volatilidad en términos de qué, del volumen individual de las velas que pasó, cayó. Entonces ahí se vuelve uno loco, porque ¿cómo así? ¿Sube pero cae? Sí, pero ya por un tema de volatilidad en términos de tamaño de las velas. Es decir, el volumen disminuye, crece como muy a la fuerza, podríamos decir, ¿sí? Crece forzado, o sea, ¿qué quiere decir en términos de contratos? Sí hubo un crecimiento, pero no, los contratos que metieron en futuros en ese momento fueron poquitos, nadie empujó, pero al menos el esfuerzo que se hizo fue el suficiente para seguir empujando el mercado al Sí, ciclo. sí. Mm. ¿Listo? Ahora vuelve y juega. ¿Qué pasa aquí? Cuando llega abajo, no es que aumente la probabilidad, sino que llega un toque a la parte más baja y cuando ustedes ven que empieza a subir, significa que la volatilidad Volatilidad. empieza, exacto, empieza a aumentar. Que concuerde en este caso con la tendencia alcista que viene es muy diferente. No tiene nada que ver que la línea suba con esto, Y sino que mide volatilidad, netamente volatilidad. volatilidad, correcto. O sea que empezamos a tener velas como esta, velas como esta, y velas como esta, y otras velas como esta y como esta. Tienen cuerpos grandes, relativamente grandes, y igual no vemos casi rojas. Por aquí alcanzamos a ver alguna doji, alguna vela chiquita, pero ese esfuerzo es mínimo y empuja el mercado. Y vuelve y queda en la cresta. Luego significa que la volatilidad, que es el fin de la volatilidad alcista y que pronto va a cambiar. Pero ahora viene aquí el enredo. No se parece tanto a lo que pasó aquí abajo, sino miren qué pasa, se enranga y sin embargo vemos que empieza a caer. Quiere decir que en el mismo rango, en la misma zona de Baja la distribución, volatilidad. empezamos a tener una volatilidad mermada, Mm. que cae, que cae. Y de pronto aquí sube, que podríamos asociarla con esta vela, es decir, claro, es una vela de confirmación fuerte, aumenta. Esto que está aquí, que hicimos en el momento, es colocar una línea de tendencia. Y sobre esa línea de tendencia, mirando las velas, obviamente, podríamos predecir, ¿no? Para no decir apostar, apostar estaría mal dicho y sería una mentira, podemos predecir que en la medida en que el mercado siga cayendo, la volatilidad debe ser pequeña, ¿sí? Y que en este caso coincide con una volatilidad que cae al mismo tiempo de un movimiento bajista, coincide. Vemos, sí, unas velas bruscas, pero al mismo tiempo velas más bien pequeñas en el camino. Por lo tanto, que la volatilidad que, aunque es alcista en un par de ellas, termina siendo pequeña en términos relativos con respecto a muchas de las velas que se ven en el camino. Confuso, ¿verdad? Es bastante confuso eso, porque al final de cuentas, entonces, que esto sería una especie como de línea del ADX, pero un ADX loco, ¿sí? ¿Cómo lo podemos usar? Bueno, entonces vamos al MetaTrader y les digo yo más bien cómo lo utilizo o cómo le puede sacar el jugo al máximo. Primero, volvemos a la explicación normalita. Aquí vamos a colocarlo, lo voy a colocar con el color negro de todas formas. 14 periodos, aquí sí, la verdad nunca investigué. No te has cambiado, no te has cambiado en MetaTrader. MetaTrader, listo, listo, listo. Ya, entonces, vuelve aquí. Es el primero de la carpeta de osciladores, el que dice Average True Range, le doy doble clic, ahí sale el recuadro. Yo le tengo color ninguno porque es que yo lo tengo fantasma, ya les digo por qué lo tengo fantasma. Entonces voy a colocar el color negro, la línea aquí la puedo dejar, pongámosle un toque de grosor para que ustedes la vean. Los niveles, aquí no hay forma de poner niveles de soporte, perdón, niveles de sobrecompra o de sobreventa, porque aquí que eso es pura volatilidad. Esto aquí sí son pips. Estos sí son pips. ¿Sí? Como estoy en el indexado, pues ya sabemos que aquí se pone el último. Entonces, aquí la escala parcial sería casi que de 21 pips hasta un máximo de 135 pips, redondeando. Vamos a ponerlo en un par normalito, para que la explicación nos quede más bien sobre una par de divisas y no sobre este que es un instrumento. Vamos a utilizar el canadiense franco, por ejemplo. En el canadiense franco, entonces iría de 15 pips, redondeándolo, a 115 pips aproximado. ¿Listo? Y la volatilidad promedio, donde terminó, allá donde terminó aquí vemos el numerito, para la jornada del día fue aproximadamente de 29 pips. Miren. El promedio de los últimos 14, perdón, el promedio de las últimas 14 velas
generó una volatilidad de 29. Eso es nada. Por eso vemos que operar en vela de día se está volviendo un infierno. Es mejor operar en ese caso en un marco temporal menor. ¿Listo? Ahí ya tengo un dato. O sea, el dato aritmético ya me dice muchísimo. De pronto el gráfico como tal, no. Cuando vamos a lo que recién vimos en la lámina, miren la locura. Aquí tenemos un pico que equivale a esto. Se supone que debe cambiar, cae, sí, se supone que cae, pero no cae como lo esperamos. Que tenemos un rango y lo que se hizo fue que mire, y ha seguido cayendo y cayendo y cayendo y cayendo. Y eso que hemos tenido momentos de volatilidad, pero miren que son despreciables, como en este caso, miren. Y sigue cayendo, cayendo. Aquí se supone que hubo como un intento de volatilidad alcista, pero siguió fue como en rango, miren, cayendo, cayendo. Bastante confuso, ¿no? Entonces no hay una forma así como que uno dijera, cuando el mercado estaba más o menos sano, miremos años atrás, más o menos sano, pues ahí es donde medio tiene sentido. Ejemplo, miren por ejemplo aquí, estos gráficos del 2022. Aquí se bajó, aquí se subió, entonces ya me está dando una intención de cambio, pero al menos aquí yo digo, listo, esto es un patrón ahí, aquí un patrón envolvente, blanco blanco, ¿sí? Un patrón blanco blanco, creo que se llama paloma mensajera, bueno, o bebé abandonado, no recuerdo, este tiene un nombre cuando es así, blanco blanco, pero es un envolvente en el sentido en que tenemos, a ver, lo amplio, tenemos una vela chiquita y una vela que la envuelve, ay, 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 ah, bueno, mira, aquí está, una peonza, podríamos decir, y un marugoso pequeño, pero lo envuelve. Entonces, solo por ese antecedente uno dice alcista. ¿Qué me reafirma eso? La vela de confirmación. Listo. Entonces, había marcado, en ese caso había marcado el punto de cambio, ahora sí se van a ver mejor, el punto de cambio que era el pedacito y este pedacito. ¿Y qué pasó? Subió muy forzado y la volatilidad sí. Y claro, si veo aquí hay muchas velas peonzas y velas pequeñas, y sí corresponde, pero cuando vuelve a dar la caída, pues no me dice mucho, miren, ¿sí? La confirmación me la empieza a dar como por aquí, en esta vela, sube un poquito. Cuando llega aquí a la cresta, por ejemplo, ahí es el ejemplo parecido a lo que teníamos en la lámina. Ahí es donde podemos decir, listo, pongámosle una línea de tendencia ahí, ¿sí? Y asumimos que si el mercado sigue siendo bajista, digamos, en esa zona, es porque la volatilidad va a ser baja, pero de alguna forma iría asociada con esa volatilidad decreciente en este caso de esto aquí, que sería este pedacito. Pero aquí, ¿qué pasa? Vuelve y juega. Nos casamos con el concepto de que de una tendencia bajista y da la impresión que concuerda lo bajista con lo bajista. No, hay una disminución Que la volatilidad es baja. de volatilidad baja. Entonces, esa es la confusión que pueden tener. Entonces, ¿cómo le saco yo el jugo? El jugo se lo saco yo de la siguiente manera. Cuando yo coloco, a veces, ustedes se han dado cuenta que yo tengo la plantilla en blanco, pero la última plantilla que yo tuve, realmente yo la tenía así, ya les muestro cómo la tengo. Digamos aquí, y yo coloco el ATR como único indicador, pero aquí el color, en vez de colocar el gráfico en sí, le doy color ninguno, y lo tengo así. ¿Qué me está mostrando? El puro número. ¿Y por qué el número? Porque el número es el que me interesa, ni siquiera me interesa el rango. El número que me está marcando aquí, vamos a ver, es casi 29. Acuerden que aquí estamos 5 dígitos, punto, en el último, de 29. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Lo que voy a hacer aquí es que pongo mis soportes, mis resistencias, mis líneas de tendencia, o mi canal, o mi abanico, lo que mejor me convenga o lo que más me guste, y empiezo a fijarme en este número, y si yo ya veo que hay un cruce, o empiezo a tener algún patrón, un patrón alcista, o algo que me diga que va a subir, me fijo en el número. Entonces, atentos, aquí es donde viene el secreto. Esto lo aprendí de esa página. Y la verdad no sé de dónde, de qué carajo libro lo habrán sacado, porque todos estos años nunca he encontrado un libro donde diga eso. Y esto sí no está en el libro de Morphy, lo explica la TR, pero no explica en este detalle. Entonces, el detalle es el siguiente. El detalle es que si la volatilidad está por encima de .0033, entonces vamos a colocarlo aquí, estilo colegio. Si el ATR de 14 periodos, vamos a colocarlo bien bonito. Si el ATR de 14 periodos, ojo, mayor o igual a 0,0033,
siempre y cuando ustedes tengan la línea ya trazada y ya les esté marcando en ese momento con vela de confirmación o con algún patrón de cambio o de continuación, obviamente, la entrada entonces es positiva, porque entonces aumenta la probabilidad, entre más grande sea, de que el mercado sea alcista o bajista según lo que estén viendo. Pero es el único parámetro. Ahora, les comparto otro detalle. Esto aplica para todo lo que se les ocurra en Forex, es decir, con las divisas de papel que hasta ahora seguimos usando. Libra, dólar, dólar australiano, neozelandés, Singapur, raíz surafricana, lo que se les ocurra. Pero esto ya no aplica ni para las acciones, no aplica para ningún mercado de futuros, no aplica para las criptomonedas, no aplica para las materias primas, ni nada. Es la hora, y ahora que yo les digo esto, ahora a lo mejor cuando termine la clase le pregunto otra vez a la IA, pero no he encontrado todo este tiempo un valor, así como este que le estoy diciendo, que me diga, si, un ejemplo, si en el oro el ATR 14 es mayor de 100, entonces, dependiendo de lo que usted mire, entre en compra o en venta. O si el ATR 14 es mayor de 1500, un ejemplo ahí que me acabo de inventar, en el SP 500, entonces no he encontrado nada parecido. Pero sí encontré, ¿sí?, que cuando el ATR es mayor a 0.033, y gracias a esto, ahí les comparto, es uno de los secretos que he tenido todos estos años, para tomar entradas en función de qué? Del promedio de volatilidad que hay. ¿Listo? Entre más alto el número, mejor. Si fuera aquí, por ejemplo, un ejemplo, punto 124.5. Entonces ya sabemos que el punto lo colocamos aquí y sería un promedio de 125, que sería lo idóneo. ¿Sí? Que el número, entre más grande el número, mejor. Ahora, ¿qué es lo chévere de esto? Que depende, obviamente, de la personalidad de cada uno en la función de cómo van a trabajar ustedes. Cuando ustedes se bajan, el ATR cambia, por supuesto que cambia. Miren, ya no fue de 29 redondeados, ahora es de 12.5, o sea, casi de 13 pips. Entonces, cada marco de tiempo, obviamente, calcula sobre 14 periodos un valor muy distinto. Y si yo me bajo más, por ejemplo, a 30 minutos, va a ser distinto. Es decir, el número cambia siempre, no va a ser constante. Miren, aquí ya sería 5.4, o sea, prácticamente un promedio de 6 pips. Y si sigo bajando, por ejemplo, a 5 minutos ya, entonces ahí voy a tener 2.6. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Siempre que el número esté por debajo del punto 0.33, no opero. No opero. ¿Listo? Entonces, para tener mayor afinidad con todo el resto, fíjense en ese numerito. ¿Cómo lo pueden poner? Yo creo que ustedes iban a terminar operando con algún indicador oscilado. Si, por ejemplo, colocáramos el CSI, ahí lo pongo. Miren, el CSI está bonito y todo, pero obviamente el CSI se trabaja para arriba, en 4 horas por lo menos. Ahí está. Y en vez de colocar el RSI debajo, lo que hago es que lo arrastro, ya no le doy doble clic. Entonces, le doy un clic sostenido aquí a la TR y lo arrastro. Miren que ahí cuando paso el puntero del mouse de la tabla al CSI, se vuelve el puntero de la flecha con este con este rectángulo punteado. Lo arrastro hasta adentro y lo suelto. Me sale el recuadro y se me pega. Entonces, como no lo estoy viendo, pues no me estorba, digamos, cuando yo le ponga las líneas de tendencia al CSI. Y si yo estoy pendiente, pues, de mi análisis y tal, entonces yo digo, ah, listo, el ATR me está marcando 3 o aproximadamente 3. Entonces no hay suficiente volatilidad según el parámetro, o bueno, la condición del punto 0.33 para poder entrar compra o venta lo que esté viendo en ese momento en el gráfico. Y es un secretico que he tenido todos estos años que les comparto también. ¿Listo? Pues con esto acabamos la clase, compañeros. No se les olvide practicar de todas formas. El ATR, la verdad no he visto el primero que lo utilice. Algunos de los que me copian a mí o me siguen la cuerda con lo de las velas y demás ponen esto al menos como un parámetro aritmético a considerar como última opinión, fuera de todo lo que ustedes vean. Es el último, como que bueno, miremos la volatilidad en términos aritméticos. La hay, entro, no la hay, pues esperemos a ver. Y ya sería alguito más ahí dentro del análisis. ¿Listo? Listo. Bueno, creo que no hay dudas, ¿cierto? ¿Dudas? Sí, No, hay una señor. pregunta. Vale, listo. Te vamos a tomar lista y nos vamos a dormir. Aló. Entonces, este Jaime. era. ¿Sí? Ay, carajo. Ah, Olmo, pensé que me hablaba. Entonces, esta era la última Sí, sí, lámina. sí, sí, sí. Una pregunta. Ah, ya. Creo que es mi micrófono.
Ahí Una lo estoy pregunta, buscando ahí uno. en el MetaTrader, como una herramienta, ¿no hay la posibilidad de sacar ese indicador ATR así como el cuenta regresiva? Es que me parece que haya muy escondido. Ah, que quede ahí como. Tocaría googlear si hay alguna TR, pero ¿cómo se googlea? Buena pregunta. Ahí ya tocaría poner como. ¿Cómo lo buscaría en Google, Holman? ¿Cómo se le ocurre? No sé, no sé, fue que se me acaba de Primera vez que ocurrir me porque preguntan eso, lo veo para como que lo muy viera útil. como con el reloj o algo así. Sí, como lo veo como muy útil, pero ahí abajo queda muy pequeño. Entonces, si Ah, está ya, que ese lo ven. indicador ahí Sí, junto porque al aquí, cuenta regresiva, pues acuérdense que el cuenta regresiva solo marca cuando está positivo, bueno, que va corriendo, pero el cuenta regresiva solo marca en últimas, él está azul cuando no lo usamos y está azul cuando está positivo, ¿no? Que ya lo usamos. En rojo cuando sí, está me negativo. refiero es al formato, o sea, que quede ahí Este es el más, spread. No, es la primera vez en todos estos años que me preguntan algo así, Holman, pero no. bueno, voy a cacharle a ver. Sí, tocaría preguntar a la IA o preguntar si, pero entonces para ponerlo, si existiera algo, sería ATR sobre el gráfico MQL5. Ok, Siempre para evitar virus o algo así, buscarlo en MQL5. Si ya en últimas no lo encuentra, pero de pronto si encuentra algo similar o algo que lo encuentre en otra página, pues ya uno tantea, ¿sí? Ya uno, digamos, tener el Windows Defender o el antivirus ahí ya puesto como por si acaso. ¿Sí? Listo. sí. O el código del cuenta regresiva nunca lo ha revisado o nunca ha visto esa opción. Lo único No que he hecho creo es que sea cambiar el difícil color. programar ese ATR ahí. Ah, parece. No, porque ahí ya sería lenguaje de programación. Mm, Sí, ahí listo, sería cacharrer. Ahí sí. Pero el ATR está aquí abajo. El ATR está dentro de la carpeta de examples. listo, Creo. Sí, míralo, ahí está. Ya sería cachar el ATR desde aquí, desde el ID, ¿no? Aquí arriba en lo del código y ver si hay alguna forma, al menos que se vea por aquí en una esquina o algo, ¿sí? eso, Pero ya sería más de cacharrer. Listo, listo, Holman. listo. Gracias. Vale. Bueno, entonces, ahora sí, asistencia. Holman, que me acaba de preguntar, yes, Diego Andrés Fajardo, 123. No lo veo por aquí. Diego creo que había entrado. Me parece que él asistió. Me parece. Pero no lo veo. Listo. Marco Alejandro también. Marco Alejandro, 123. No vino. David Leonardo, yes. David sí está. Marco también. Cristian también. Juliana, no. Paula, uy, Paula hoy cachó. Paula hoy no. Ivette también la vi, listo. Javier Antonio también. Y Mariana, no. Entonces, Ichimoku, coloquémoslo aquí, Ichimoku. Entonces, para que quede aquí en la grabación, no vino Diego Andrés, no vino Marco Alejandro, no vino Juliana, no vino Paula, no Aquí vino... estoy, aquí estoy, aquí estoy. Ah, aquí estoy, Marco Alejandro, listo. Marco. Entonces, no vino Diego Andrés, no vino Juliana, no vino Paula y no vino Mariana. Todos los demás tienen su asistencia. ¿Listo? Listo. Entonces, Listo, buenas noches. enviar. Listo, compañeros. Que descansen y nos vemos el lunes. Gracias, que descansen. Gracias. Buenas Vale. noches, Igualmente, gracias. buena noche. Cacharren el domingo en la apertura. Listo. Listo. Chao, chao.